Bueno amigos, vamos a la parte final del debate. Eh, Esta vez vamos a hablar de los mejores clubes ingleses de la historia. A ver, quizá los primeros están un poco más sencillos que los demás abajo. Por eso es que con Gerardo hemos decidido que vamos a hacer este top al revés. Vamos a arrancar desde arriba y vamos a finalizar con el puesto número 10. Es decir, vamos a hacer de forma descendente. Y va a empezar Gerardo. Así que para ti, de una vez vamos con la bomba. ¿Cuál sería tu club inglés al que considerarías el mejor de la historia? Sí, claramente. Una brava complicada porque es todo un debate, ¿no? Y depende de que a qué le quieras le dar más peso y demás. Pero para mí, sinceramente, el más grande de Inglaterra es el Liverpool. Básicamente porque ha sido el equipo más importante a nivel internacional, el que ha mostrado mayor dominio a nivel europeo. De esos hablan sus 6 Champions, el único de Inglaterra que entra a las grandes ligas ahí del fútbol. Y el viejo continente para discutir ahí con esa enorme trayectoria por distintos momentos de la historia y que también recientemente pudo como renovar esa distinción, entonces por eso le doy también un poco más de peso. Tal vez le podía achacar un poco a Liverpool, que sus éxitos se quedan un poco en el pasado, cuando tenía como más Champions en el 2005, pero ha sabido reinventarse, ha sabido volver otra vez a los primeros lugares a nivel internacional, pero no solo me quedaría con eso, ¿no? También en Inglaterra tiene una gran trayectoria, 19 títulos de primera división, contando pues First Division, la era First Division y la era Premier League, 8 FA Cups, 10 Copas de la Liga, 16 Community Shields, y sola pues de un club histórico que es muy completo, obviamente considerado entre los grandes, muy popular, sobre todo en su ciudad natal, con épocas sensacionales, con leyendas en casi que todas las décadas, también entrenadores fundamentales que ya hemos mencionado acá, y uno de los padres básicamente del fútbol inglés. No se podría entender el fútbol inglés sin el Liverpool, y yo aquí, para mí, por lo menos, lo consideraría ser el más grande, sobre todo por su peso internacional. Estoy de acuerdo. Realmente que quizás era más fácil dar esta respuesta, sobre todo en el 90. Creo que ahí era donde el Liverpool era lejos el más grande de Inglaterra con una diferencia abismal. Es cierto que el United quizás ha tenido cierta regularidad en ligas, pero cuando uno ve todos los títulos y se da cuenta de la paridad tan excesiva que hay entre los dos, que incluso pues en el historial de enfrentamientos el United está por encima del Liverpool, pero realmente que a la larga pues hay que ser honestos, también el Liverpool tiene una trayectoria internacional bastante pesada que pues también contando obviamente la Sheriff of London Charity Shield y la Football League Super Cup, que precisamente en este listado los cuentan, suma 69 títulos oficiales. Sí, algunos son títulos menores, pero tengamos en cuenta que siguen siendo títulos oficiales. Quizás dentro de Inglaterra es más fuerte el United, que pues ser fuerte dentro de Inglaterra también es muy importante porque precisamente hablamos de eso, ¿no? De lo que vendrían a ser eh, la calidad del equipo dentro del país y la constancia. Pero a nivel internacional es cierto que Liverpool levanta bastante cabeza y pues en la cantidad de títulos totales. Como yo lo he dicho, al ser dos equipos del mismo país es muy difícil definir una paridad. Quizás el United en los títulos locales como la Liga, la FA Cup, la Community Shield es un poco más fuerte, pero digamos que con tanta igualdad en tantas cosas, yo creo que a la larga uno también se queda un poco con los títulos mundiales, que es cierto, United también ha sido más veces campeón del mundo, pero todo el rubro de títulos internacionales y totales y las diferencias tan mínimas que hay, yo creo que a uno lo hacen guiarse más de un punto de vista cualitativo y ese y por lo menos ese punto a favor desde la calidad en los títulos y también un poco, ¿por qué no en la cantidad? Que podría ser incluso más grande en unos próximos años, pues por la actualidad de ambos equipos. Yo creo que se lo lleva el Liverpool. Entonces, si quieres, ¿cuál sería para ti el segundo? Que yo creo que es muy claro también.
Sí, sí, el que básicamente hemos estado mencionando que le puede pelear de tú a tú esa decisión y ese es el Manchester United, más allá de que se le pueda checar su actualidad intrascendente, básicamente desde que lo abandonó Sir Alex Ferguson no ha vuelto a ser como ese club poderoso que por lo menos yo crecí viéndolo, ese United dominante, ultra dominante en Premier League y que obviamente pues tenía sus títulos recientes en Europa, entonces está bien considerado y por hoy pues está lejos de eso, más allá de haber ganado alguna FA Cup por ahí, alguna Europa League, pero eso se queda corto para lo que es un momento, pues, del Manchester. Y aquí, pues obviamente valoramos, ¿no? Toda esa trayectoria, también muchos títulos locales, más, tienen hoy por hoy más títulos de primera división que el propio Liverpool, como bien comentabas, pues le gana en ese aspecto también en FA Cups, en Copas de la Liga sí se queda algo más corto, con 6 ante los 10 de Liverpool, pero también muchas Community Shield como las 21 que ostenta el conjunto Red Devil. Y también lo que mencionabas, 2 títulos del mundo, el de clubes y una Copa Intercontinental, entonces está a valorarse. Entonces sí, es como el único ahí que medio le puede pelear al Liverpool y que pues yo acepto mucho ese debate. De hecho, yo confieso que antes, pero los que decía que no, el Manchester es el más grande, tal vez cuando ya Liverpool ganó su más reciente Champions League, cuando ganó por fin una Premier League, eso era lo que yo personalmente le achacaba un poco al Liverpool, que si tal vez hubiera puesto en su momento al United de primeras, pero sí, se acabó bastante corto últimamente, pero no deja de tener una trayectoria impecable el Gran United y lo valoraría como el segundo mejor. Eh, sí, de hecho también estaba aquí haciendo una cuenta, revisando acá en el teléfono también las ligas del Liverpool y es que es cierto que el United tiene una más, pero a nivel de regularidad histórica en la liga inglesa realmente ha sido más destacado lo del Liverpool, porque el Liverpool, por ejemplo, estoy leyendo acá, se consagró en las décadas de 1900, de 1920, 1940, 1960, 1970, 1980, el primer año de 1990 y en la década de los 2020. Mientras que el United se consagró campeón en las décadas de 1900, 1910, luego pasó más de 40 años sin ganar la Premier, 1950, 1960, luego volvió otros años sin ganar la Premier, luego 1990, los 2000 y los 2010. Entonces Liverpool fue campeón en 8 décadas, United en 6. Entonces también hay un factor de constancia importante que le pesa a favor al Liverpool. Quizás también en las copas, que por lo menos la FA Cup es la Copa Nacional de Clubes con mayor renombre que ha habido, pues porque fue el primer torneo oficial de clubes en la historia del fútbol, junto quizás entre las copas nacionales de clubes más importantes a la Copa del Rey. También se le puede achacar que el United es un equipo más dominante. Pero es cierto, quizás antes de la era de Jürgen Klopp, el United tenía algunos argumentos un poco más fuertes, también aprovechando la sequía del Liverpool en las ligas, y ahí capaz que era un poco más debatible. Pero es que el Liverpool también pegó un regreso muy importante a la élite, con sus títulos internacionales, con sus otras dos finales de Champions. Y sí, o sea, dentro de Inglaterra, que también ese es el argumento fuerte, porque por ejemplo ese es el argumento para, por ejemplo, decir que la Juventus es más grande que el Milan, o que River es más grande que Independiente. Pero aquí al haber tanta paridad, incluso a nivel nacional, yo creo que lo internacional puede coger un poco más de peso. Es cierto, United también es el papá en el historial de enfrentamientos a los otros equipos del Big Six, pero se queda un poquito corto. Yo creo que Liverpool también ya con su trayectoria internacional lo tiene un poco opacado, entonces banco completamente pues ese segundo puesto para los Red Devils, que personalmente para mí eran mi equipo favorito de Inglaterra hasta que volvió CR7, pero bueno, nada Ah, que decir. Pero bueno, vamos entonces con el tercero. ¿Quién sería para ti? uy, bueno, yo sé que aquí va a haber polémica, aquí ya se va abriendo un poquito más todo, depende de que le puedas dar más peso y demás. Y aquí yo confieso que mi subjetividad me gana un poco a la hora de valorar al Chelsea como el tercer mejor equipo de Inglaterra y que eso obviamente puede tener pues como unos puntos flacos, que no tiene tantas ligas como otros equipos importantes como el Royal City o el Arsenal, pero también valoro un poco la constancia que ha tenido el Chelsea, sobre todo a nivel internacional, se ha metido ahí ya afuera, sacando a los monstruos que son United y Liverpool,
historia, pues ahí le superan en regularidad en cantidad de títulos internacionales, pero dentro de todo el Chelsea ahí tiene su peso, con 2 Champions League ya a esta altura, 2 Copas UEFA o Europa Leagues, también 2 Supercopas de Europa. Recientemente se sacó pues eso que le faltaba, era un título del mundo, yo con el Mundial de Clubes. Y tal vez es cierto que se queda un poco corto en cuanto a términos de ligas y que obviamente puede ser considerado como un equipo de moda porque recién ante la llegada de los petrodólares de Abramovich a inicios de los 2000 importante y constante a nivel inglés, a nivel europeo, pero le valoro eso, como esa constancia que ha tenido pues a nivel continental, que obviamente algunos éxitos los consiguió incluso antes de la llegada de los petrodólares, así que también valoro, y por cómo ha trascendido a nivel mundial, Chelsea pues tiene una base sólida de hinchas en todo el mundo, puede ser un equipo importante y popular en ese sentido, y me quedo con eso, por lo menos en cuanto a los que tienen 2 Champions, puede ser como los que más parejos están ahí. Se queda un poco corto en cuanto a ligas y regularidad histórica y demás. Reconozco que puede ser muy debatible eso, pero como mencioné, y pesa mucho mi subjetividad. Claro, yo igual te entiendo porque como tú lo decías, también aquí pesa un poco tu corazón como hincha, algo que también es respetable. Y sí, digamos que también, si tomamos en cuenta que Chelsea es el segundo club inglés con más títulos internacionales detrás de Liverpool, y pues también con la clase de títulos que ha ganado, porque de hecho ya prácticamente solo le falta la Conference y tiene prácticamente todos los títulos serios de UEFA, porque pues sí, está también la Intertoto, antes estaba también la Copa de Ferias y tal, pero por menos de los títulos serios podría ser el primero en haberlos conquistado todos. Pero claro, por lo menos yo no lo pondría tan arriba precisamente por el factor local, porque yo tengo un dicho que ojalá que algún día se vuelva un dicho filosofal, que es que la grandeza de un club es diferente en escalas y, bueno, es relativa en escalas y cambiante en el tiempo. ¿A qué me refiero? Cambiante en el tiempo es muy fácil. Que el equipo que hoy es pequeño al día de mañana puede ser grande. Caso Bayern Múnich antes de los 50 no era nada, después de los 70 es un monstruo. Con el Chelsea pasa algo que es el tema de las escalas, porque, a ver, a escala nacional es un equipo bueno, pero sin llegar tampoco a ser descollante. Por ejemplo, para que te hagas una idea, Everton, Sunderland tienen las mismas o incluso más ligas que el Chelsea, hasta Aston Villa también, pero a nivel internacional es diferente. De hecho, por ejemplo, si tú hicieras un ranking histórico de los mejores clubes europeos de la historia, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando hablamos de una escala continental, por ejemplo, mejores clubes europeos de la historia, ahí pesa mucho lo que se hace internacionalmente. ¿Y dónde puede pesar lo local? Cuando dos equipos están disputando un mismo puesto y son del mismo país. Entonces, yo por lo menos no podría poner al Chelsea como tercero precisamente porque creo que es más grande afuera que adentro de Inglaterra. Y por lo menos cuando hablamos de equipos de la misma nación sí pesa a veces un poco más lo local. Pero igual respeto tu punto de vista y también se entiende también de tu manera de ver el fútbol, sobre todo de ser copero internacionalmente. Pero por lo menos, al menos yo el anfitrión, el Poveda Football History, yo diría que por lo menos, esto va a ser controversial, ya lo diré por qué, pero por lo menos yo lo pondría en el quinto. Es como Ah, bueno. lo único que te podría decir y ya más adelante debatiremos eso. Ahora, con respecto al tercero, yo voy a poner a lo tradicional, a lo que dice toda la gente, pero también yo estoy de acuerdo por cuestiones de regularidad, que es el Arsenal. Que sí, es un equipo que tiene algo de fama de ser pecho frío internacionalmente, pero la gente tampoco puede decir, así como yo estoy completamente en desacuerdo de que el Chelsea no tenía historia sino hasta el 2004, eso es una estupidez porque cualquiera que se ponga a ver la cantidad de títulos que tiene el Chelsea se va a dar cuenta de que es un equipo que tenía incluso títulos europeos antes de la llegada de Abramovich y títulos de liga. Es más, pudo haber sido el primer inglés en jugar la Champions, sino que la Federación Inglesa lo obligó a retirarse. Ahora,
con respecto al Arsenal, es un equipo que no tiene la misma trayectoria internacional ni siquiera que el Manchester City, pero es un equipo que tiene una trayectoria local demasiado buena. Es el tercer ganador histórico de la liga inglesa, es el ganador histórico de la FA Cup, con lo que eso significa. Eh, Tiene 49 títulos, ya casi llegando a 50, que vamos a ver si el Arsenal de Arteta logra hacer algo esta temporada, eso sí. Pero es un equipo que gracias a su gran trayectoria local se salva. Porque digamos que si lo basáramos en títulos importantes, el caso Chelsea-Arsenal sería muy similar al de Millonarios y Once Caldas, ponle. Porque claro, Once Caldas tiene Libertadores, Millonarios no, pero es más grande Millonarios pues por cantidad de títulos, regularidad. Y estos son exactamente los mismos factores por los que para mí el Arsenal es mejor. Un equipo también muy fuerte en la Charity Shield, bueno, en la Community Shield junto al Manchester United. Y además, europea, a nivel europeo también tiene títulos. Ganó una Copa de Ferias en el 70 y una Recopa en el 94, es cierto. Dos títulos que ya están extintos. En los otros títulos UEFA, como, no sé, la Europa League o la Champions, sí ha tenido subcampeonatos. Pero como yo lo digo, por lo menos a nivel local, cuando hablamos de dos equipos de un mismo país, es como lo primero que pesa. Eso y la regularidad me dan me llevan a mí a concluir por lo menos que el Arsenal sí es más grande que el Chelsea, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Hay que aclarar, esto es igual bastante subjetivo y de diferentes posturas. Sí. Entonces, Gerard, no sé, ¿cuál sería para ti el cuarto mejor de Inglaterra a todas estas? Dale, dale, ahí sigo con mi top. Y de pronto también puede ser un poco debatible, controversial, pero ya por todo lo que ha crecido últimamente y porque ha podido como completar un poco su palmarés en los últimos años, aquí ya coloco al Manchester City, Mm. cuarto mejor equipo inglés. Digamos que también enfocado, como bien conoces, tal vez dándole más un peso a lo internacional. Y obviamente ya el City, al sacarse esa espinita de la Champions, lo empezó a valorar ahí uno de los equipos más importantes, pero obviamente todos los éxitos locales que ha cosechado en estos años y que hoy por hoy es el máximo dominante de la Premier League y que también podemos decir que si no ocurre nada extraño en la presente temporada podría sumar otra Premier League a su palmarés el City. Así que me parece que por esa línea ascendente ya podemos estar empezando a valorar a este conjunto bueno, de una trayectoria también que se le puede empezar a dividir un poco en dos partes cuando llega ya todo lo que significa los dineros de los Emiratos a mediados de los 2000 y demás, pero que también tiene sus éxitos promediando el siglo pasado, que también tuvo su oportunidad de luchar incluso títulos europeos en finales y demás, que también le valora un poco eso, también tiene una historia tan trasfondo, más allá de que obviamente se potenció mucho más cuando llegó pues el dinero extranjero y que bueno, también se habla mucho, ¿no? De que en el propio Manchester como tal, en la ciudad de Manchester como tal, incluso hasta un tanto más popular, pero eso sí, a nivel Inglaterra, incomparable lo de United, pero ya enfocándose en la ciudad de Manchester, pues sí tiene una base sólida de hinchas que obviamente se ha multiplicado con con esta bonanza que ha tenido este Manchester City reciente, este Manchester City moderno, y que para mí está en camino. Tal vez sí, hoy por hoy se queda un poco corto en términos de éxitos locales junto con el Arsenal, que está básicamente como que a pelear ahí también esa postura. Pero sí, como mi enfoque también va un poco más pesando hacia lo internacional, se le ve, empiezo a valorar más eso al City y lo coloco en el cuarto lugar. Sí, yo también lo conozco en el cuarto. De hecho, es muy curioso porque el ganador histórico de la segunda división de Inglaterra es el City, curiosamente. Pero ya de la primera división ya tiene 10 títulos y de hecho solo hay otros tres equipos que son gigantes en Inglaterra como Arsenal, United y Liverpool que tienen también más de 10 ligas. Y quizás sobre todo por la regularidad reciente yo lo pondría un poco más arriba que el Chelsea. Es cierto, también el Chelsea momentáneamente está por dos partidos arriba en el historial, pero por la actualidad yo creo que es más que claro que el City tarde o temprano va a pasarlo.
Y bueno, sí, es cierto, está también ese antecedente de la final de Champions en el 2021 y cosas así. Por eso yo digo que era muy parejo, pero quizás ya hablándolo desde las ligas, desde la regularidad, desde también la hegemonía tan importante que ha tenido el City en los últimos años, a pesar de que pues ha sido campeón de liga en solo 4 décadas, el Chelsea creo que fue campeón en más décadas si no estoy mal. Es cierto que es pareja la cosa entre esos dos, pero quizás por la explosividad con la que creció el Manchester City, porque estoy seguro que va a seguir sumando títulos, a menos que le metan alguna sanción por fair play financiero o cosas similares, yo creo que va a seguir reinando en Inglaterra. Y bueno, pues también un equipo con un buen registro en la Community Shield, en la FA Cup, en la Football League Cup, en Champions, pues que también ya tiene su título, en Recopa también ya tenía uno, en Supercopas tiene, en Copa del Mundo de Clubes tiene también. Y pues lo que yo digo, también un poco que ya tiene más títulos oficiales que el Chelsea y seguramente que por cuestiones de actualidad y de plantilla puede seguir sumando. Ah, bueno, de hecho el Chelsea fue campeón en 3 décadas, o sea, incluso en constancia, década tras década, sigue ganando el City. Entonces, pues sí, es difícil, sobre todo para mí es el más duro de todos, el Chelsea-Manchester City, pero yo creo que ya con esa pequeña diferencia en la cantidad total de títulos que sacó el Manchester City, ya me parece que le puede dar por lo menos para ser el cuarto. Y bueno, si quieres tú menciona tu número 5 y luego pasamos con el sexto. Sí, exactamente. Bueno, aquí ya está más que cantado, ya los hinchas del Arsenal no pueden dejar de pegar, ahora sí lo voy a poner. Digamos que le Sí. achacó mucho, como su falta de regularidad a nivel internacional, pero obviamente tiene mucha historia local, como bien me remarcabas antes, el tercer máximo ganador de títulos de primera división, que tiene el récord de ser el más exitoso en la FA Cup, y eso hay que valorarlo bastante. También tiene un número nada envidiable de Community Shield 7. Tal vez es cierto, se le queda un poco corto a solo contar con una Recopa Europea como su único éxito internacional, tal vez su gran bache y que para mí tal vez le termine poniendo hasta el quinto puesto, pero obviamente no dejar de reconocer que también es uno de los grandes históricos de Inglaterra con muchos seguidores, probablemente pues el más popular como tal, diría yo, bueno, no sé estrictamente si sea así, pero en Londres por lo menos sí es bastante, bastante popular y obviamente eso puede ayudar mucho a su historia, su constancia, su regularidad de títulos y demás. Pero hasta ahí, dirigiría el Arsenal, le reconozco todo ese dominio local que ha tenido toda su trayectoria, así que lo pongo en el un sólido quinto lugar para los Guardians. Ok, bueno, ya digamos teniendo en cuenta que igualamos en las posiciones, voy a hablar ahora de cuál sería para mí el sexto. Yo sé que esto puede salirse sobre todo del canon popular, pero creo que hay razones para poder creer que este equipo es el verdadero sexto grande de Inglaterra. Y me refiero al Aston Villa. Es un equipo que realmente está muy infravalorado, pero cuando uno se pone a ver, es un equipo que realmente tiene poco que envidiarle al Tottenham. Es un equipo que, la verdad, ahorita voy a revisar en el historial de enfrentamientos a ver cómo está contra el Tottenham. Quizá no está en una posición favorable, eso sí, pero realmente que Aston Villa fue un equipo muy potente, sobre todo a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Era de los equipos más regulares con George Ramsey como técnico. Luego, digamos que tuvo su época donde sus títulos más importantes llegaron, como lo fueron pues la Copa de Europa en el 82 y la Supercopa también en ese mismo año, al cargo de Tony Barton, que heredó pues el trabajo de Ron Saunders, que fue el campeón de liga de la última liga del equipo que fue en el 81. ¿Y por qué lo pongo aquí? Bueno, es cierto que no tiene, por ejemplo, la cantidad de títulos oficiales que el Tottenham. De hecho, creo que tiene. mmm, Vamos a contar. A ver, tiene. Aston Villa tiene 7, 14, más 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y el Tottenham tendría. Claro, es que la Sheriff London no la cuentan en la lista en español. Y el Tottenham tiene uno más. Pero por ejemplo,
En ligas, Aston Villa le saca 5 títulos al Tottenham. En títulos oficiales es cierto que puede que ahí sí gane el Tottenham. En las copas también es un poco más fuerte. A nivel europeo están igualados en títulos, pero por ganar la Champions creo que tiene un poco más de peso lo de los villanos. Eh, y bueno, digamos que yo lo pondría sobre todo por más una cuestión de calidad, porque al tener más ligas que el Tottenham, solo tener un título de diferencia y pues obviamente ser campeón de Europa en su primera versión del torneo jugada y adicional en una de sus únicas dos ediciones del torneo, o sea, quizás uno de los campeones más efectivos de la historia junto al ya mencionado Nottingham Forest, pero sí. Bueno, no, perdón, sí, efectivamente como lo estoy viendo acá en el celular, pues es cierto que Tottenham ya por su actualidad reciente le saca ya más de 18 partidos en el historial, pero como yo lo decía, hay estadísticas importantes como la cantidad de ligas y la cantidad y calidad de títulos internacionales donde gana Aston Villa. Es cierto, no hay hay mucha paridad entre esos dos y el Everton, pero quizás por una cuestión de que fue campeón de Europa y de que la diferencia de títulos es mínima, yo por un factor más de calidad me quedo con Aston Villa por lo menos. Sí, no, total, ahí tiene los argumentos suficientes y para mí también se puede ser considerado como el quinto, o coincido en que es infravalorado lo que ha cosechado el Aston Villa en toda su historia. Me parece que termina pesando mucho lo que es ese éxito europeo en los 80 y algo que le falta todavía al Tottenham, por lo menos en el principal torneo internacional, como lo de la Champions League o Copa de Europa, no es lo que todavía debe el conjunto de Londres. Así que me parece que también hay que valorarle a Aston Villa, que puede discutirle tú a tú éxitos locales, ligas, también en términos de FA Cup, Copas de la Liga, son números nada envidiables, y que de pronto pues el Tottenham ahí pueda ganar en FA Cup, si no estoy mal, pero lo de Aston Villa es muy sólido, bastante sólido, hay que reconocerle y valorarle esa Champions que tiene y vamos a ver, ya está ahí de a poco volviendo, esos principales momentos, hoy por hoy gusta de una buena actualidad, este conjunto de Birmingham y a ver si puede ahí aprovechar para cosechar algo más importante como ya lo ha hecho en el pasado, ¿no? Como bien mencionaste, tiene una efectividad increíble en su participación a nivel continental, así que para mí tiene los argumentos suficientes como para discutirle tú a tú e incluso superar a los Spurs. Vale, perfecto. Bueno, acá ahora sí que entramos también a otro de los más complejos porque este puesto lo pelean sí o sí Tottenham o Everton. Y bueno, quizás digamos que siguiendo la misma lógica que con el Aston Villa técnicamente debería ir arriba el Everton, pero no. Aquí es diferente porque es que el Tottenham sí tiene mejor trayectoria europea que Everton y por destrozo, porque aparte de que tiene 3 títulos internacionales y de un buen peso, porque tiene una recopa y 2 copas de la UEFA, tiene además de todo una final de Champions, tiene además de todo más títulos oficiales que el Everton, eso sí, solo son 2 de diferencia, pero pues digamos que sigue jugando a favor de eso. De hecho estoy revisando acá en el celular el historial de enfrentamientos, lo gana el Tottenham también. Bueno, también un equipo muy ganador en la FA Cup, tiene 8 títulos, que pues, todos sabemos que la FA Cup es un torneo muy valorado a nivel inglés. Y quizás el Everton, es cierto, puede pelear con sus 9 ligas, que de hecho recién el City apenas lo pudo pasar, pero digamos que más allá de eso no pasa. Es que en cambio el Tottenham tiene regularidad en otros torneos como la Copa, como los títulos internacionales, que sobre todo eso es como lo que para mí hace un poco peso a favor del equipo. Quizás si habláramos de una época más antigua, a lo mejor que Everton sí podría ser con más claridad el séptimo, pero yo creo que acá las diferencias sí juegan, aunque mínimas, sí juegan un poco más a favor del Tottenham. Sé que es complicado, pero digamos que, porque sí, siempre están esas contradicciones que no, pero este tiene más ligas, pero que no, este tiene más títulos internacionales, que este tiene mejor historial. Eso es obvio. O sea, la calidad y la cantidad en el fútbol son lo más contradictorio que hay. No se puede argumentar sin contradecirse en este deporte.
Y pues por lo menos yo creo que Tottenham es como el que cumple con los mejores cánones como para ser séptimo. No sé qué opinas tú igual. Sí, no, exactamente. Por algo es considerado dentro del Big Six, ¿no? También tiene una historia súper importante. Más allá que es cierto, tal vez le checaría un poco que se queda un tanto corto en títulos de primera división, pero no obstante, tiene grandes números en la FA Cup, que es como pues, una gran competencia la que más tiene títulos hasta el momento. Y también remarcarle esas dos copas de la UEFA que terminan de ser mucho más pesado que su trayectoria internacional que la del Everton, que se queda pues corto con solamente una recopa. Así que aquí me parece que gana la pulsada del Tottenham. Además, su historia moderna ha sido mucho más relevante. Vemos a un Everton que en los últimos años pues incluso ha tenido que meter remontadas milagrosas para no descender. Probablemente es un equipo de gran trayectoria, pues de los clásicos que podemos decir de la Premier League. Pero sí, obviamente ya para ponerlo entre los más arriba, para que esté en la discusión ahí de equipos importantes, que le podemos valorar su regularidad en cuanto a éxitos y demás, sí se empieza a quedar un poco corto el cuadro de Liverpool y aquí le empezaría a dar más peso a lo que ha sido pues un poco más la constancia internacional del Tottenham y también pues su relevancia mayor actualmente. O sea, tú lo pondrías séptimo igual que yo, ¿cierto? Sí, 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 también. Muy bien, perfecto. Bueno, en el octavo, el que ya veníamos hablando, el vulgarmente llamado Abuel Everton. Pero sí, o sea, es que en serio, es un equipo que tiene una historia muy añeja, quizás ahí a principios del siglo XX, mitad, quizás sobre los 30, era un equipo que era potente, que le podía rivalizar a Liverpool, que de hecho tuvo de lejos a uno de los mejores delanteros ingleses de la historia, como fue el magnífico Dixie Dean, un jugador que en 1928 hizo algo soberbio porque logró sacar campeón al Everton siendo el goleador del torneo. Ojo con la cifra que te voy a tirar. En 42 Sí. partidos anotó 60 goles. Wow. Increíble. Y además de que en esa temporada Dixie Dean anotó, en realidad en toda la temporada anotó 63 goles en 41 partidos. Una monstruosidad lo de este delantero que se nos olvidó mencionarlo en el top de los mejores ingleses, que por lo menos entre los delanteros que ganaron la liga inglesa es el que más goles tiene detrás de Steve Bloomer y Jimmy Greaves. No lo mencioné quizás porque tiene una gran trayectoria en el Everton, pero sí se queda con respecto a títulos internacionales, obviamente por temas de época. Pero sí, realmente que en su época añeja, sobre todo los primeros 50 años del fútbol inglés, ahí Everton sí tenía como rivalizarle al Liverpool, pero a medida que fue pasando el tiempo, se volvió cada vez más dispar la rivalidad y pues al final de hecho el Everton logró sacarle dos ligas a un Liverpool que pudo haber ganado fácil ocho consecutivas, pero bueno, junto con las que ganó el Nottingham Forest. O sea, Liverpool puede haber hegemonizado con casi 10 títulos de liga del fútbol inglés o más, de no haber sido por Everton y Nottingham Forest. Pero sí, realmente que por su gran trayectoria en las ligas, en la FA Cup, en la Charity Shield, y bueno, pues adicional su interesante logro de la Recopa, que de hecho, si Liverpool y sus hinchas no fueran tan huevones, a lo mejor hasta se hubiera dado un clásico, un derby de Merseyside en la Supercopa, si es que Liverpool ganaba en el 85 y no se ganaba esa suspensión. Hubiera sido interesante verlo, ¿eh? Pero bueno, a la larga yo creo que por sus más de 20 títulos y sus 9 ligas, el viejo Everton, el abuelo Everton, creo que tiene como ser el octavo de los más grandes clubes en Inglaterra. Sí, no, sin duda también entra en esa discusión. Yo también lo pondría en ese lugar porque aquí ya, digamos que sacándole el mayor peso que podría tener algún título internacional más relevante de los otros equipos o tal vez un poquito mayor regularidad actual, pues no hay que dejar de mencionar todos esos éxitos locales que sí, que el Everton dominó, pues básicamente ya hace bastantes décadas atrás, sobre todo en los 30, que le alcanza, ¿no? Para tener un número envidiable, que ya quisiera tener más de un club, 9 títulos de primera división de Inglaterra y también 5 FA Cups, así que ahí ya empieza a pesar lo que pues, ya son este tipo de registros o acumulado que tienen los Tufis y que sí, para mí le alcanzan ahí ya para meterlo, sin duda en ese top 10, también un equipo muy tradicional, muy importante, con una hinchada bastante fiel, que a pesar de que, bueno, tienen
que recontrahijo en el clásico contra Liverpool, pues sigue siendo ahí eh, destacado, sigue siendo pues un clásico atractivo de ver de vez en cuando, el de Merseyside, ahí le ponen su color los hinchas del Everton, y que dentro de todo pues ahí le ponen su lucha, le ponen a su permanencia en la Premier League por lo menos, es cierto que ya se queda bastante atrás, no fue realmente relevante a nivel nacional sobre todo, pero tiene bastante historia y no podremos desconocerla, así que puede ser un sólido octavo lugar para mí también, coincido en ese sentido, en ese top 10. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. 11, 12, 13, 14. Ah, sí, tiene 14. Bueno, vamos ahora con el noveno. Aquí este puede ser extremadamente polémico, pero por lo abajo que está. Y obviamente me refiero a los Tricky Trees, al equipo Milagro, el Nottingham Forest. O sea, un equipo del que Dios quiera que algún día José Manuel Martín de Memorias del Fútbol vuelva a subir ese video porque para mí es uno de los mejores videos de la historia que tiene ese sujeto y realmente que este milagro es sorprendente. O sea, creo que es de los milagros más grandes en la historia del fútbol, si es que no es el más grande junto con otros como, no sé, el de Independiente del Valle, el de Aston Villa, el de Once Caldas, el de Alemania en su momento contra Hungría. Pero estos muchachos del Nottingham Forest, la razón de por qué están aquí tan abajo es precisamente la regularidad. Porque sí, el Champions Lover va a decir, no, pero es que tienen dos títulos. ¿Y dónde está la regularidad? ¿Dónde están las ligas? ¿Dónde están la FA Cup, que es un torneo que apenas ganaron dos veces? A eso es a lo que yo me refiero. Aquí es donde sucede exactamente lo mismo de por qué el Arsenal para mí es más grande que Chelsea y que Manchester City momentáneamente, por la regularidad y la cantidad de títulos. El tema es que el Nottingham Forest está muy quedado con el Everton, es que tiene 11 títulos de diferencia también. Y sí, digamos que con Newcastle hasta puede haber debate porque Newcastle tiene 4 ligas y un título más, pero no. O sea, es que luego de ver ese palmarés internacional tan soberbio que tiene el Nottingham Forest, es imposible para mí no ponerlo, independientemente incluso de cómo sea el historial de enfrentamientos entre Newcastle y Nottingham Forest, pero no, es que el Nottingham tiene que estar sí o sí. Aquel equipo milagroso de Brian Clough tiene que entrar. O sea, yo creo que los 6 campeones de Europa del fútbol inglés, Liverpool, United, Chelsea, City, Aston Villa y Nottingham Forest tienen que estar. Sí o sí en posiciones distintas, pero tienen que. Así que por lo menos ese es el que yo pondría. No sé quién pondrías tú. Sí, no, exactamente, el Nottingham Forest. Confieso que hasta medité mucho ponerlo un poco más arriba, pero ya de Premier League o de Primera División, pues bueno, el Tottenham ahí no se le saca tanta diferencia, pero obviamente ya lo que es en FA Cups y demás sí, así que yo medité ponerlo un tanto más arriba, pero se me queda bastante corto a la larga con ese único éxito de primera división, pero que no deja de ser valorable, porque obviamente habla de toda esta bonanza que tuvo el Nottingham Forest de la mano de Brian Clough ahí en los 70, y que hay que valorarla bastante y que no cualquiera consigue, ¿no? Ese bicampeonato de Europa, que fue pues algo único y que sigue siendo único, o sea, que también el Nottingham Forest no deja de ser pues un club con una estructura un tanto humilde hoy por hoy, que es cierto que está en Premier League, pero recién hace un par de temporadas atrás fue que regresó después de mucho tiempo a la primera división, pero ya ese momento brillante que tuvo en aquella época, pues ya alcanza ahí para meterse de forma contundente en este top 10. Ya estaríamos pues, un poco desvalorando mucho. Como te decía, incluso medité bastante, meterlo un poco más arriba, pero sí, se queda un tanto corto con ese único título de Premier como tal, pero no deja de ser importante, ¿no? También tiene 2 FA Cups, tiene 4 de la liga, así que tiene lo suyo el Nottingham Forest para pelearle ahí de tú a tú a los otros equipos que podría superar para meterse en este top 10. Así que bastante bien, coincido mucho en que esté el Nottingham Forest sí o sí. Sí, y... Ah, bueno, para aclarar, en el noveno puesto tú también lo pondrías, ¿cierto? Ajá, exactamente, sí, coincido contigo, claro. Sí, es que precisamente estaba mirando con Newcastle y tiene estadísticas muy buenas. De hecho, tiene el historial a favor contra el Nottingham, tiene más ligas, tiene más FA Cups.
tiene hasta más títulos oficiales, pero creo que lo que le juega en contra es la trayectoria internacional. Y también es cierto que Nottingham Forest un título más que gane y lo supera. Además de que esta es la razón de cómo, por qué precisamente yo ponía a Aston Villa por encima del Tottenham, pese a que el historial y el cantidad de títulos totales le favorecían más al Tottenham. Un poco porque la diferencia era mínima y pues porque cualitativamente hablando el peso internacional de sus logros era importante. Claro, acá es un poco diferente porque sí es cierto que Newcastle domina en muchas más estadísticas, pero es que también lo que tiene internacionalmente el Nottingham es explosivo. Y yo creo que puede ser polémico también para alguien que lo analice más a fondo, pero creo que cualitativamente hablando por esos dos títulos y esa diferencia mínima de un título total entre los dos, sí pondría yo al Nottingham Forest como el noveno. Y el décimo para mí, si bien es cierto que también hay otros que podrían entrar a la puja, como por ejemplo, qué sé yo, Wolverhampton, Blackburn Rovers, Sunderland, que tiene de hecho 6 ligas, hasta Leeds United, que en su momento, pues como te lo dije, llegó a ser finalista de la Champions, pero quizás digamos que juntando factores como regularidad, cantidad de ligas, de copas, de títulos y que también tiene una trayectoria internacional en lo que cabe buena, porque tiene una Copa de Ferias y pues una Intertoto. Bueno, eso sí, obviamente que pesa más en importancia la de Ferias, pero me quedaría con el Newcastle. Quizás es un equipo que sobre todo también, otro equipo muy abuelo en tradición como el Everton tiene 4 ligas, muchas de ellas sobre todo ganadas en la década de los 1900, pero es un equipo que por juntar esos factores, o sea, como la cantidad de títulos, es cierto, quizás una Sheriff London y una Intertoto quizás pueden ser una burla, que por eso no lo ponía encima del Nottingham Forest, pero sí tiene una trayectoria buena en lo que cabe a copas, a ligas, a que tiene un título internacional que en su época fue el predecesor del Europa League como lo fue la Copa de Ferias. Así que pues a la larga me quedaría con Newcastle. Podría pelear también Wolverhampton, aunque bueno, no tiene tantas ligas, igual que Leeds, igual que bueno, Sunderland quizás más o menos ahí, pero sí me quedaría yo por lo menos con Newcastle, que de hecho pues vamos a ver cómo el nuevo rico del fútbol inglés progresa con los años. Sí, exactamente. Yo ahí también completo el top 10 con el Newcastle, que ya con esos éxitos cosechados a nivel histórico, pues me parece que le alcanzan para meterse en la pelea del top 10, aunque sí peca mucho a nivel internacional, no desprestigio para nada pues esa Copa de las Ferias, como bien mencionas, pues fue básicamente la antecesora a los principales títulos europeos que ya luego vimos recientemente, aunque bueno, sí, esa Intertoto no se lo valoraría mucho porque era una copa que ganaban varios equipos anualmente, incluso pues hasta era un diploma más que nada más que una copa en sí. Pero no, el Newcastle pues también tiene mucha tradición, es un equipo muy popular, sobre todo en el norte de Inglaterra, tiene un gran estadio como el St. James Park, eso sí, me encanta su campo, y que digamos, podemos ver que tal vez en los próximos años pueda aumentar ahí de a poco su palmarés, porque como bien mencionas es el nuevo rico del fútbol inglés, con con los recursos saudíes que le llegaron recientemente, aunque pues no le están rindiendo de forma tan contundente últimamente, pero sí, podemos esperar pues un Newcastle que se esté acostumbrando más a pelear más títulos de aquí en adelante y que tampoco deja de tener su buena trayectoria, su historia, como para dedicarlo pues ahí en ese 10.º lugar de este top 10. Y con eso, mis queridos amigos, terminamos este debate. Realmente que para mí fue un honor volver a traer a Gerardo. Realmente que un tipazo totalmente, un periodista que pues junto a Brandon es muy ocupado con pues precisamente palabra de gol, pero que realmente pues para los que no lo sepan, pues Gerardo desde el día que tuvimos la charla, yo muchas veces le mando tertulias futboleras y él me las responde al día siguiente o 2 días después, lo cual para mí es un honor, pues porque yo sé precisamente lo ocupado que es Gerardo, también que él de hecho me mencionó en un video que lo pueden ver, que es el de la Supercopa entre los campeones de Conmebol
y UEFA en lo que respecta a Copa América y Euro. De hecho, también ha respondido algunas de mis preguntas en el taponazo. Entonces, nada, Yera, realmente que un honor haberte traído por segunda vez. En serio que para mí es un privilegio poder hablar con un experto, casi historiador de fútbol como lo eres tú, y un periodista de un gran criterio, de un gran respeto por las opiniones de los demás también. Y nada, no sé si tengas alguna última opinión para poder cerrar la charla. No, excelente, Tomás, que yo también soy el agradecido, el honorado acá por haberme invitado pues una vez más a tu espacio y que no, se pasa muy bien charlando de fútbol, de historia de fútbol, que es un tema muy rico y que se goza bastante, ya que pues preparas muy bien los temas, tienes datos muy completos, bastante interesantes y que aportan, enriquecen mucho lo que es esta discusión y para mí siempre será un placer acá participar en este tipo de espacios. Estamos hablando de fútbol, es una pasión y pues tú la defiendes y la practicas de una manera sensacional ahí con todo ese conocimiento que despliegas en estas tertulias interesantes que me obligan a repasar los libros y demás. Está bastante chévere, es un ejercicio muy bonito, que sí, a veces el tiempo no nos deja tanto porque obviamente pues hay que responder por el canal y eso también demanda muchas cositas, pero sí, de vez en cuando ahí dejamos espacio para seguir hablando de historia y yo siempre encantado de abrirle ahí un campito a hablar y a charlar de la gran historia del fútbol como lo hace tu canal permanentemente. Listo amigos, pues este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Voy a subir las partes de la charla de una vez. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.